Gálatas 5:1-15. Paulo oriente a conservar la libertad cristiana. Esta es, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos ha liberado, y no volvéis a colocar debajo del yugo de la servidumbre. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y de nuevo protesta a todo hombre, que se deja circuncidar, que está obligado a guardar toda la ley. Separados estáis de Cristo, vosotros los que os justifican por la ley, de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu de la fe esperamos la esperanza de la justicia. Porque en Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino la fe que obra por el amor. Corrí bien, ¿quién os ha impedido, para que no obedezcan a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llamó. Un poco de levadura levante toda la masa. Confío de vosotros, en el Señor, que ninguna otra cosa sentir, pero el que os inquieta, sea quien sea, sufrirá la condenación. Yo, sin embargo, hermanos, si predigo la circuncisión, porque soy, pues, perseguido, luego el escándalo de la cruz está aniquilado. Yo querría que fueran cortados aquellos que os andan inquietando. Porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. No uséis entonces la libertad para dar ocasión a la carne, sino que os sirven los unos a los otros por el amor. Porque toda la ley se cumple en una sola palabra, en esta amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vosotros, sin embargo, os mueres y devoráis unos a otros, ved no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:1-15. Segunda epístola de Paulo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1-15. Queridos hermanos, estamos estudiando hoy, la epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. La preocupación de Pablo, era que la iglesia de los Gálatas, se volvía totalmente liberada, y que ella no volviese a las costumbres antiguas del pueblo de Israel. Que era una práctica antes de la llegada del Señor Jesús. Por ejemplo, la circuncisión. Todo aquel que recibía la circuncisión, él tendría también obligaciones para cumplir todo lo que estaba establecido en la ley. Es decir, en las leyes. Porque los judíos tienen hasta hoy muchas leyes. Y Pablo quería traer a la iglesia de los Gálatas, la libertad de Cristo. Porque Cristo nos liberó de todas las leyes, entonces estamos justificados por la justicia de Cristo. No por nuestra propia justicia. Y por la fe, porque la fe es la certeza de la salvación a través de la sangre del Señor Jesús. En el primer versículo, Pablo ya habla. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertad, y no hacemos a meteros debajo del jugo de la servidumbre. Él está diciendo que debemos aprovechar el sacrificio de Cristo para nuestra libertad, y no volver atrás para obedecer todo lo que esclavizaba. Hermanos, debemos informarles que la esclavitud que Pablo dice que antes estábamos sobre el yugo de la servidumbre. Se refiere a que, todos estaban separados de Dios, y presos al enemigo de Dios Satanás. Y las leyes solo hacían una carga cada vez más pesada, dificultando la forma en que el hombre se reconoció a Dios. Entonces, Jesucristo fue el eslabón que nos religó a Dios. Por eso, Pablo estaba muy preocupado porque los Gálatas estaban volviendo a las tradiciones antiguas, y las leyes antiguas, y esta práctica estaba anulando el sacrificio de Cristo. En el verso 3, él dice que todo hombre que se deja circuncidar, está obligado a guardar toda ley. En el verso 4, Pablo dice que todos los que guardan la ley están separados de Cristo. Y cae la gracia. En el verso 6, él dice que ni la circuncisión no incircuncisión no tiene poder alguno, pero la fe es que alcanza la salvación por el amor. En el verso 7, él habla comillas está indio también, que te impidió para que obedece la verdad. En el verso 9, él dice que un poco de fermente contamina toda masa. En el verso 10, él está diciendo que aquel que está cambiando la forma de sus crecimientos sea el que quiere es fuerte. Sufrirá condena. En el verso 12, él dice que gustaría que fosten cortados a aquellos que están enseñando estas cosas para ustedes. En el verso 13 y 14, Pablo dice. Ustedes se llamados para la libertad, pero no usen de la libertad para pecar, pero se hacemos unos a los otros por el amor, porque toda ley se cumple en una sola palabra amarás a su cercano. Como a ti mismo. Queridos hermanos, Pablo después de todo lo que dijo sobre la libertad cristiana. Él se quedó un poco preocupado como los cristianos de la época iban a entender esta libertad. Entonces al final del texto. Pablo habla de no confundir la libertad con la práctica de los pecados. O hacer el mal para el prójimo. Pablo dice que el nuevo mandamiento es amigos unos a los otros como a ti mismo.
Y en el verso 15, Pablo orienta para que no agriden uno al otro, y que no há ningún tipo de desentendimiento, y que cada uno ame el otro como a sí propio. Amén.